permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. Pausa por Reforma. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México contra la reforma judicial provocaron una pausa en el diálogo con sus embajadas. Pide que rectifiquen. Comunidades indígenas jamás serán vencidas. Montan vigilancia propia. Milenio acudió a San Ángel Surumucapio, en Michoacán, donde los habitantes, cansados de las extorsiones y secuestros, montaron su propia guardia, a pesar de la presencia esporádica de las fuerzas federales. Osiel Cárdenas Guillén, ¿libre? El narcotraficante mexicano quedará en libertad el próximo viernes, de acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Presentaremos los escenarios posibles en ese país o en México si es deportado. Las lajas se secan. La presa ubicada en Buenaventura, Chihuahua, está completamente seca debido al calor extremo, la sequía de la región y a concesiones de pozos ilegales. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso una nueva pausa en las relaciones diplomáticas de México, al menos con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, luego de las declaraciones de sus embajadores en contra de la reforma al Poder Judicial, y afirmó que mientras no haya un pronunciamiento de ambos países que ratifique su respeto a la independencia y soberanía de México, el diálogo con sus embajadas seguirá en pausa. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Pero no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto. ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México-Estados Unidos? No, la relación se continúa. Así respondió el embajador estadounidense Ken Salazar en su cuenta de X. Dice que siempre trabaja con el máximo respeto a la soberanía mexicana, tal y como lo expresó en la nota diplomática que envió el viernes a la Cancillería de México. El documento responde al extrañamiento que le mandó la Cancillería previamente por los comentarios sobre la reforma al Poder Judicial. Dijo que Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la iniciativa para crear un poder judicial con independencia, autonomía y legitimidad. Aclaró que los dichos del embajador no representan una interferencia en los asuntos internos de México, pero sí insistió en que le preocupa a Estados Unidos que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca ese poder. Finaliza expresando su deseo de continuar la colaboración para lograr objetivos como socios de forma amistosa. La Embajada de Canadá y su titular, Graham C. Clark, no se han pronunciado al respecto de esta pausa con la embajada de ese país también, que veíamos, anunció el presidente mexicano. A la preocupación de Estados Unidos por la reforma judicial se sumaron 4 senadores, 2 demócratas y 2 republicanos de Estados Unidos. En un comunicado afirmaron que les preocupa que esta iniciativa afecte la independencia del Poder Judicial en México y, como lo dijo el embajador Salazar hace unos días, se corre el riesgo de violar los términos del tratado comercial. Por lo que pidieron al presidente López Obrador y a la próxima presidenta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, solo implementar reformas que mejoren las calificaciones profesionales, combatan la corrupción, protejan la autonomía judicial y fortalezcan la confianza de los inversionistas. Esta declaración fue firmada por los senadores demócratas Ben Cardin y Tim Kaine, así como los republicanos Jim Risch y Marco Rubio. Por supuesto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum respaldó al presidente López Obrador en su decisión de pausar la relación con los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México e insistió en que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos.
¿No es desafortunada, doctora, esta declaración, tomando en cuenta que son los dos principales socios comerciales de México? Yo creo que más bien fue esa respuesta no es que el presidente haya mencionado algo de la nada. El problema es la declaración del embajador de Estados Unidos y de Canadá, que están haciendo declaraciones que tienen que ver con lo que le corresponde exclusivamente a las y a los mexicanos. Entonces es importante que quien representa a otro gobierno, a otro país, siempre respete a las mexicanas y a los mexicanos. Eso es algo que es esencia de la política exterior mexicana. Los mercados también respondieron a los dichos del presidente López Obrador. La Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.31% en comparación con su cierre de ayer. Además, en el minuto a minuto podemos ver el punto máximo a las... ¿Me dicen la hora exacta, por favor? A las 8 horas con 8 minutos, ahí está, que se cortaba el dato. Y aunque a las 9:15, justo después, las palabras del presidente, la tendencia ya iba a la baja, sí. Cuando estaba hablando el presidente ya iba a la baja la tendencia de la Bolsa Mexicana de Valores, pero a partir de ese momento pues fue irreversible, ya no se repuso. En cuanto al tipo de cambio, el peso también retrocedió frente al dólar. La moneda estadounidense terminó la jornada en 19.71. Poco después de los dichos del presidente, el dólar registró un pico de 19.69, ahí se fue para arriba, y aunque después tuvo varios altibajos, ya no estuvo debajo de esa cifra. Le repito, terminó en 19.71. Siguen las posturas contra la reforma judicial. La Asociación Internacional de Jueces consideró que designar juzgadores por voto popular va contra el mérito de sus habilidades profesionales, además de ir contra el principio de independencia judicial. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la figura de jueces sin rostro, que fue añadida anoche al dictamen que aprobaron en comisiones, que supuestamente busca proteger a los juzgadores que atiendan asuntos relacionados con crimen organizado y terrorismo, según el Alto Comisionado de la ONU, impide conocer si los jueces son idóneos y tienen competencia para resolver esos asuntos. Sobre este tema conversé con Federico Baschetto. Él es director ejecutivo de la Iniciativa Americana por la Justicia. Es una de las organizaciones internacionales que acompañaron a los jueces y magistrados mexicanos que solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares contra la reforma al Poder Judicial. Aquí parte de la conversación. ¿Qué es lo que concretamente solicita esta medida cautelar? ¿Sí? Sí. Primero, nosotros señalamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos ante un escenario inédito, primero en la historia de México, pero también en la región, porque nunca antes se solicitó una medida cautelar en representación de un colectivo tan grande. ¿Sí? La Comisión, por supuesto, en su larga trayectoria ha hecho algunas observaciones y señalamientos a los estados, especialmente concedió medidas cautelares a grupos grandes en el pasado, pero nunca a un espacio tan importante como este. La pretensión de la medida cautelar está dirigida principalmente a la suspensión de los efectos que tiene la reforma judicial, primeramente identificando que ninguno de los objetivos que supuestamente se han declarado por parte de los representantes del Poder Ejecutivo se pueden de verdad alcanzar con las modificaciones introducidas al universo del Poder Judicial, eso como por un lado, pero también nos preocupa salvaguardar de manera correcta los derechos e intereses de las personas afectadas. ¿Por qué? Y esto lo vamos a tratar de explicar de manera más sencilla posible. Acá nosotros advertimos que hay una afectación en 3 dimensiones. La primera, que es la más clara, tiene que ver con los sujetos afectados de forma directa, que son los jueces, los magistrados, los empleados y los funcionarios del Poder Judicial, que por supuesto van a ver su derecho a la estabilidad laboral, al empleo, a la remuneración, todas estas cosas que nosotros ya hemos discutido a lo largo de todas estas semanas, son los primeros afectados. El segundo nivel de afectación tiene que ver con los justiciables. ¿Quiénes son los justiciables? Son todas las personas que tienen un procedimiento abierto en cualquiera de las jurisdicciones de México, que van a ver, por supuesto, su expectativa de justicia también mermada por la aplicación de la reforma y obviamente estas cosas que seguramente vamos a conversar en esta entrevista. Y un tercer efecto que también nos preocupa bastante es un poco ese efecto contagio que se genera en la región cuando los gobiernos terminan adoptando las malas prácticas de algunos de los países vecinos. Se siente un precedente. Sin embargo, te preguntaría sobre los efectos. Mencionabas que la medida cautelar busca que se interrumpa la aplicación de la misma. ¿Tendría entonces que aprobarse, entrar en vigor y entonces ahí es cuando la CIDH tiene la posibilidad de frenarla o de ordenar que se frene? ¿Hasta ese momento tendríamos que esperar? No necesariamente. Fíjate que, de hecho, la misma potestad que se da a sí misma la Comisión Interamericana para dictar
medidas cautelares, no establece un parámetro específico sobre, primero, cuáles son los derechos que se pueden tratar de resguardar a través de este mecanismo internacional, pero principalmente te pide 3 escenarios, ¿no? Que uno pueda acreditar la gravedad de la situación. Por otro lado está el requisito de acreditar la urgencia sobre este procedimiento. El tercero de los requisitos que las medidas cautelares exigen tiene que ver con el daño irreparable, que para nosotros también es evidente, y viene de la mano de que si vos desmantelás los órganos constitucionales autónomos, desarmás organismos que estaban pensados para contribuir y coadyuvar a la distribución de información, que obviamente también es un elemento indispensable para que la participación de la ciudadanía pueda existir. Y solamente te amparás en la supuesta democracia que vos creés, pero únicamente que, digamos, utilizando uno de los elementos de la democracia, es preocupante. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede con el dictado de la medida cautelar? La Comisión Interamericana utiliza un plazo de algunas semanas para evaluar lo que está pasando, y en caso de que sienta acreditados estos 3 elementos que te menciono, puede dictar las medidas cautelares en la medida que entienda que la protección solicitada está dentro de las posibilidades para resguardar adecuadamente estos derechos. Mientras los esfuerzos internacionales continúan, las protestas contra la reforma al Poder Judicial siguen en México. Hoy se sumaron trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acompañados por integrantes del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho del Máximo Tribunal. Los participantes realizaron la protesta, como vemos, con pancartas, esperando a que los ministros salieran de sus oficinas y se dirigieran hacia el Pleno. Y aunque su manifestación fue en silencio, algunos ministros recibieron aplausos de los manifestantes, otros simplemente fueron ignorados. Nosotros también. Buenos días, ministra. En la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el tema fue la reforma al Poder Judicial. En particular, criticaron y respaldaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el nombre del debate fue motivo de discusión. Aquí los detalles. Pasamos al apartado de agenda política. El tema acordado por los integrantes de la mesa directiva es la Suprema Vendepatrias. Hasta en la última sesión de esta comisión permanente no dejan de sorprendernos con estos títulos para una agenda política que el día de hoy, sin duda, es una manera vulgar de atacar a otro poder. Nuevamente un título en la agenda política que golpea el nivel de debate legislativo. Nuevamente piensa el grupo oficialista que está en su plenaria de partido político. ¿Acaso les parece que hay independencia cuando la presidenta de la Corte se reúne con el presidente del PRI y lo presume como su amigo y aliado? El pueblo de México juzgó y sentenció al Poder Judicial corrupto que hay en el país. No vamos a desaparecer al Poder Judicial, lo vamos a rescatar, lo vamos a hacer democrático, vamos a hacer que las personas juzgadoras sirvan verdaderamente a la justicia y al pueblo. Hemos procurado crear un espacio de diálogo y de debate de altura. El trabajo de esta comisión permanente ha sido particularmente fructífero. Se levanta la sesión. Luego de que ayer Manuel Velasco, próximo y actual coordinador de los senadores del Partido Verde, dijera que ya tenían los 3 votos necesarios para tener la mayoría calificada, como la tienen en diputados, pero ahora en la Cámara Alta, y así lograran garantizar la aprobación de la reforma al Poder Judicial en esa Cámara en cuanto la recibieran de la Cámara de Diputados, hoy quien coordinará a los senadores de Morena, Adán Augusto López, negó la afirmación. Sin embargo, los 2 senadores electos del PRD siguen rehuyendo a los cuestionamientos al respecto. No toman llamadas, no aceptan entrevistas, no dicen nada. El tercero sigue siendo una incógnita. Algunas personas con conocimiento en la negociación nos dijeron que es de Yucatán. Uno de ellos, el actual gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, lo descartó. No, yo no estoy de acuerdo con la opinión de Manuel, la respeto, es mi amigo, es mi compañero. ¿Pero todavía no tienen esos 3 votos, senador?
No sé, habrá que esperar. ¿Ya buscó a los dos No, periodistas? me encontré hace un mes en un evento social a José Sabino Herrera, nos saludamos porque somos amigos, es mi paisano, somos amigos de hace mucho tiempo. ¿No la ha invitado a Morena? No. ¿No será su compañero? En todo caso, quienes extienden ese tipo de invitaciones, pues son los dirigentes del partido. El que crean que porque tuve una buena relación con el presidente, al cual le agradezco mucho, pues todo el trabajo que hicimos junto en Yucatán, pues eso implica que uno se va a cambiar de partido político, pues creo que no nos conocen ni la trayectoria que tenemos ni el trabajo que hemos estado haciendo en Yucatán. Tampoco lo han buscado. No me veo en Morena, yo me veo en el PAN como me he visto desde hace 22 años. En más de los cuestionamientos contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde muy temprano se criticó que diera entrada a un recurso presentado por el PAN para que en la Corte se analice el sentido del artículo constitucional que regula la sobrerepresentación. El presidente consideró que con esto se violentó el marco legal. Desde la Suprema Corte se aclaró que el análisis y la resolución no impactará de ninguna manera en la asignación de diputados y senadores plurinominales que apruebe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que en Morena vieron motivo para presentar un recurso contra los ministros que dieron entrada al asunto. Sin tener facultades, la Corte, torciendo completamente la ley, o mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN que no le corresponde atender, resolver. A lo mejor es porque le da entrada a todo, ¿no? No existe ninguna disposición en el mismo texto fundamental que suspenda la facultad para admitir las denuncias de contradicción durante cualquier proceso electoral. Me gustaría informar que me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto a este Tribunal Pleno, pero que este no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior en lo que a su competencia corresponda. Evidentemente, no pueden ellos atender y estamos pidiendo la recusación, porque tienen conflicto de interés y ellos no podrían hablar sobre ese tema, dictaminar sobre ese tema. Además, vamos a presentar un recurso de reclamación por la aceptación de esa denuncia. Por cierto, mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutirá y seguramente aprobará la repartición que ya el INE hizo de los diputados y senadores de representación proporcional. Esta tarde se difundió el proyecto a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que propone confirmar la asignación del INE, que da mayoría calificada a Morena, PT y Partido Verde en San Lázaro, y los deja a 3 senadores en la Cámara Alta. La propuesta del magistrado considera que ninguna norma constitucional impone que se consideren las coaliciones para calcular la sobrerepresentación y que la oposición parte de una premisa equivocada al suponer que las reglas de participación de la coalición y los partidos políticos en lo individual son lo mismo, y eso, considera el magistrado, no es así, por lo que cambiar el reparto de plurinominales iría en contra de la certeza del proceso electoral, de la Constitución y de las leyes electorales vigentes. Esta mañana se realizó la reunión plenaria de los diputados electos de Morena. Estuvo ahí la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Tras el encuentro, por unanimidad y consenso, nombraron a Ricardo Monreal como el coordinador del grupo parlamentario. En conferencia de prensa, la presidenta electa mencionó que una de las reformas que el presidente presentó en febrero será replanteada. Se trata de la reforma electoral, que entre otras cosas propone una nueva integración del INE. Sobre la reforma judicial, se explicó que comenzará a discutirse el domingo con el inicio del nuevo periodo legislativo, lo que no quiere decir que vaya a dispensarse trámites ni que se aprueben fast track, sino que se le dará el curso correspondiente. ¿Qué otras reformas planteó a los legisladores de Morena como prioritarias durante su administración? Hay 20 reformas que envió el presidente, entre ellas está la electoral, que es la única que la Comisión de Puntos Constitucionales no dictaminó. Entonces, en realidad son 19. Quedaría la reforma electoral para un replanteamiento después. Ya cuando entre, el 1 de octubre, ya estaré enviando lo que me corresponde como presidenta constitucional. La presidenta electa ha considerado que requiere de una mayor análisis, reflexión, la reforma electoral, porque tenemos que completarla bien. No quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento. El hecho de que no se discuta
en este periodo hasta el 29 de agosto, quiere decir que automáticamente queda desechada esa iniciativa en materia de reforma electoral. Tendrá que ser motivo de una nueva iniciativa en el próximo periodo de sesiones. ¿Nos pueden confirmar si el lunes se empieza a discutir, el domingo se empieza a discutir la reforma y si se cumpliría con el proceso parlamentario? Porque hay duda de que pueda ocurrir lo contrario, o hay algunos diputados que dicen que sea a partir del día 3. Lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso el grupo con toda la etapa procesal. A pesar de que puede darse una segunda sesión el 1 de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial. Ese día, en una sesión distinta, puede iniciar todo el proceso legislativo y vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular, para hacer amplia el debate, que sepan todos los mexicanos de lo que estamos aprobando. Es la sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Consultamos a la bancada de Morena al respecto y confirmó que se le dará máxima publicidad al dictamen de la reforma al Poder Judicial que se aprobó en comisiones en este periodo. Pasará a la nueva legislatura a partir del domingo. El próximo domingo, 1 de septiembre, se daría la declaratoria o lectura de la iniciativa y a partir de entonces tienen que pasar 2 sesiones para que se discuta y vote. Como lo mencionó Ricardo Monreal, no será en fast track, pero sí se empieza a discutir, a conocer desde el primer día que comienza la próxima legislatura, el domingo. El Partido Acción Nacional también tuvo reuniones plenarias antes del arranque de los trabajos de la siguiente legislatura. En conferencia de prensa, Marco Cortés presentó a Noemí Luna como su coordinadora en la Cámara de Diputados y a Guadalupe Murguía como coordinadora en el Senado. A la plenaria del Senado destacó la ausencia de Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes Márquez, quienes tienen órdenes de aprehensión en su contra, las cuales no podrán cumplimentarse una vez que lleguen al Senado. El Partido del Sol Azteca, el PRD, se apagó. Jesús Zambrano, quien fuera el líder del partido, informó este martes que los órganos electorales confirmaron la pérdida del registro nacional. A través de este mensaje sostuvo que tanto dirigentes y militantes han manifestado su disposición para continuar su lucha, por lo que adelantó que seguirán trabajando para levantar un nuevo proyecto partidista. Dice que va a ser renovado, moderno, abierto a la sociedad. Advirtió que el nuevo proyecto no pretende reconstruir al PRD. En Tierra Caliente, en Michoacán, pobladores de varias comunidades cerraron negocios, suspendieron clases y se quedaron sin transporte público por la violencia. A plena luz del día, sicarios de los Viagra y del Cártel Jalisco Nueva Generación se enfrentaron contra una célula de los Caballeros Templarios. Elementos del Ejército y la Guardia Civil Estatal fueron atacados con drones cuando llegaron a Buenavista Tomatlán y a Patzingán para liberar bloqueos carreteros instalados por los grupos delictivos. Ni el gobierno del Estado ni la Fiscalía Local han emitido hasta ahora una postura. Es que en estos momentos en Apatzingán se están realizando cierres de 8, al igual se está parando totalmente el transporte público. Esto debido a lo que es la fuerte tensión que está habiendo en estos momentos. En Buenavista, que está extendiendo en Apatzingán, acaban de incendiar, como les comento, un vehículo de transporte público de camión de bachilleres, allá a la altura del puente de Balneario Las Delicias, en Apatzingán. En otro punto de Michoacán, los pobladores han tenido que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, armarse, montar puestos de vigilancia para protegerse de las extorsiones y las amenazas del crimen. Es un trabajo de César Cabrera. Comunidades indígenas jamás serán vencidas. El pueblo de San Ángel Surumucapio despertó y se levantó en armas. Con escopeta en mano y machetes, sus habitantes instalaron 2 barricadas en los accesos, luego de que desde hace un año se intensificaron los secuestros, cobros de piso y desapariciones. El motivo de esto que pueden observar es porque los habitantes de esta comunidad, de este pueblo, estamos cansados de las extorsiones, de los levantamientos. Ya la gente no aguanta más. La mayoría son productores de aguacate, a los que el narco les cobra un impuesto mínimo de 25,000 pesos por cada tonelada del fruto.
Llegan y le extorsionan a gente humilde que no tiene para dar la cuota que les piden. Llegan sin cubrirse el rostro, lo atemorizan a esas personas y les piden su cuota de 25, 30 mil. Desde el 23 de agosto esta comunidad regida por el autogobierno se organizó y pese a los rondines que hacen militares y policías estatales, mantienen su propia vigilancia. Este martes, hombres, mujeres y niños salieron a las calles a marchar, unos con pancartas en mano y otros con imágenes religiosas. Abrazados a su fe, esperan un milagro y la conversión de sus verdugos, identificados como los Viagra. Desde este lugar quiero mandarles un mensaje de paz. Que tiren las armas. Las armas no es el camino. Ojalá que nos entendieran este mensaje. Aquellos que con el arma en la mano humillan y asesinan a nuestros habitantes. Pese al miedo, se mantendrán desplegados hasta que no cesen los abusos. ¿Tienen miedo? Miedo sí tenemos, sí, porque si llegan, me identifican, me secuestran y me desaparecen. Exigen al Estado darles armas para sus rondas comunitarias, pues no tienen cómo hacer de frente a los criminales. Son habitantes, son campesinos, ¿sí? Y armas, pues traen machetes, ¿sí? Hacen sus machetitos, miren lo que traemos, ¿sí? Pues sabemos que somos inferiores a esos enemigos, ¿sí? Porque ellos traen las mejores armas. Estamos seguros, pues, que estamos muy débiles. Como pasó en la cantera, otras comunidades indígenas se sumaron a la lucha, pues en su momento también padecieron el acoso del crimen organizado en sus pueblos. Son situaciones que todas las comunidades en su momento pasamos y es una situación bastante grave que pues aquí lo grave es las instituciones de seguridad, tanto estatal y federal, que no voltean a ver la gravedad del asunto, se hacen, de la vista gorda. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera. Hace 3 semanas en este espacio le dimos a conocer de la presencia de integrantes de la organización delictiva de origen venezolano conocida como el Tren de Aragua en la Ciudad de México. Presencia en la Ciudad de México. Hoy el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, confirmó que también están en esa entidad, donde incluso se han refugiado después de cometer ilícitos en Estados Unidos. Las autoridades ya trabajan de manera binacional para arrastrar a esta agrupación. Nosotros hemos detectado y ha sido gracias a la colaboración con los Estados Unidos y con una serie de información que hemos logrado captar, es que ha sido una gran cantidad de personas que pertenecen al Tren de Aragua que han pasado por el estado de Chihuahua. Incluso tenemos detectado de un homicidio que se dio en un estado al norte de los Estados Unidos. El responsable fue un miembro del Tren de Aragua y en las investigaciones se determinó que había pasado por aquí, por el estado de Chihuahua, por Ciudad Juárez específicamente, fue por donde esta persona cruzó hacia los Estados Unidos. Después de 21 años tras las rejas, Osiel Cárdenas Guillén será liberado el próximo viernes de una cárcel de Indiana en Estados Unidos. En México tiene varias acusaciones pendientes por crimen organizado y tráfico de drogas, pero será el gobierno de Estados Unidos el que determine si lo deporta, si lo entrega o no a México para que pague por esos crímenes pendientes en nuestro país. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Cuando Osiel Cárdenas Guillén fue sentenciado a 25 años de cárcel, el acuerdo estaba amarrado. Se declaró culpable a cambio de que le desestimaran algunos cargos por narcotráfico, aunque el 24 de febrero de 2010 en la Corte Federal de Brownsville, Texas, casi medio año después de su acuerdo, la jueza al frente de su caso dudó por unos instantes. Cárdenas llegaba a su audiencia de sentencia arrepentido, pidió perdón a México, Estados Unidos, su esposa, sus hijos y hasta sus víctimas. Pero la jueza Hilda G. Tagle no estaba tan convencida y le dijo a Cárdenas que había dudado en aceptar su acuerdo de culpabilidad. Además hizo un breve resumen de las actividades criminales del mexicano, la violencia que generó y cómo se volvió un modelo a seguir para otros narcotraficantes. Sin embargo, terminó imponiéndole la sentencia recomendada por la Fiscalía, segura de que Cárdenas Guillén obtendría la libertad y su poder habría terminado. Milenio accedió al acuerdo de colaboración que el ex líder del Cártel del Golfo firmó el 30 de julio de 2009. En un memorándum se enumeran los delitos y evidencia en su contra, como el envío de un cargamento de 271 kilos de cocaína escondido en una carga de chiles jalapeños dentro de un tractor en Falfurrias, Texas. También se incluyeron las declaraciones de un agente del FBI y otro de la DEA, quienes fueron asaltados y amenazados por el propio Cárdenas Guillén. En 1999 en Matamoros, Tamaulipas, cuando se dirigían a entrevistarse con una fuente cercana al cártel.
Meses antes, en mayo de 1999, un alguacil del condado de Cameron, Texas, logró infiltrarse como agente encubierto para transportar casi 1 tonelada de marihuana a Houston. Asegura que Cárdenas Guillén lo amenazó por no entregar la droga antes de pagarle el traslado. El Buró Federal de Prisiones estadounidense liberará al capo de una cárcel en Indiana el próximo viernes después de pasar 21 años tras las rejas. En México tiene varias acusaciones pendientes por crimen organizado y tráfico de drogas. Sin embargo, será el gobierno norteamericano el que determine si deportará al histórico criminal o permitirá su estadía en ese país con libertad supervisada. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Hoy fue la última reunión del presidente López Obrador con padres y representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres dijeron que el presidente no cumplió su promesa de esclarecer el caso. El abogado de ellos, Vidulfo Rosales, aseguró que la relación con este gobierno terminó mal. Hoy les dieron a conocer la detención de Marco Antonio Ríos Berber, uno de los integrantes del grupo Guerreros Unidos. Aseguraron que esto no es suficiente, pues insisten en que no se ha revelado toda la información sobre el papel que jugó el ejército aquella noche. Esperan que el próximo sexenio tengan mejores resultados. Y donde también hay confrontación es entre los padres. Los padres de los 43 normalistas están divididos, fracturados. Hay 2 grupos principales, uno encabezado por el abogado Vidulfo Rosales, otro por el exvocero Felipe de la Cruz. La relación tiene al menos 3 años en decadencia. Es un trabajo con información de Rogelio Agustín. El 10º aniversario de la Noche de Iguala sería el primero en el que madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos lleguen divididos. Ya no están de acuerdo en la forma en cómo se está llevando a cabo este movimiento que ya politizaron, que hoy podemos ver claramente el conflicto que se ha generado entre el presidente y Vidulfo Rosales Sierra. La tensión se ha ido acumulando en los últimos años. En el colectivo Nos Faltan 43, con varios cruces de acusaciones que van desde señalamientos por ocultar información hasta el uso político del movimiento. La primera fractura ocurrió en agosto de 2022, cuando los familiares de 5 normalistas participaron en una marcha para exigir la liberación del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. Los padres expulsados empezaron a ser representados por Felipe de la Cruz, quien había dejado la vocería del movimiento en 2021, después de su registro como candidato a diputado federal por Morena, decisión que le costó críticas por supuestamente proyectar su imagen a través del colectivo. En julio pasado, los padres que habían sido expulsados participaron en un recorrido de búsqueda por el 27 Batallón de Infantería de Iguala, que aprobó el gobierno federal. El grupo encabezado por Vidulfo Rosales no asistió y acusó que se trató de una distracción ante las críticas por la falta de transparencia sobre el papel del ejército en la Noche de Iguala. Que era una demanda añeja que los padres siempre habían buscado y exigido, y hoy que se abren las puertas únicamente porque el abogado Vidulfo no le parece, cuando para nosotros es necesario. El pasado 26 de agosto, los padres de familia inconformes con la representación de Vidulfo Rosales aseguraron haber pasado de 5 a 19 familiares. Se ha decidido desconocer, al menos de este grupo, como representantes legales, al licenciado Vidulfo Rosales Sierra y a Santiago Aguirre. Ahorita actualmente son 19 padres quienes están en este grupo, porque hay información que han ocultado a los padres de familia. Piden que sea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien les dé asesoría legal para darle seguimiento al caso. Este martes, al ser cuestionado sobre las divisiones en el movimiento, Vidulfo Rosales aseguró que aún representa a una parte mayoritaria de los familiares de los normalistas. Aquí no hay división, hay intentos. Eso sí, el gobierno ha querido usar a este grupo pequeño que fue expulsado. La mayoría de estos padres que andan allá con Felipe, sus esposas están aquí participando con nosotros. También criticó al vocero del otro grupo, Felipe de la Cruz. Él más bien corresponde a Ángel Aguirre. Él es gente de Ángel Aguirre Rivero, y es claro que hoy quiere expresar opiniones respecto de querer quebrantar la unidad de los padres. Con información de Rogelio Agustín, Milenio Noticias. Mientras en algunas zonas del país siguen las inundaciones, las afectaciones por lluvia, en otras la sequía. La presa Las Lajas en Buenaventura, Chihuahua, está completamente seca. Solo tiene el 1% de capacidad y la fauna está muriendo. Algunos atribuyen esto al calor extremo, la sequía de la región, pero otros a concesiones de pozos ilegales. La historia es de Norma Ponce. A pesar de que llueve en México, la sequía aún azota algunos lugares. Este es el catastrófico escenario en la presa Las Lajas, en Buenaventura, al noroeste de Chihuahua.
está completamente seca, al 1% de su capacidad, debido a la falta de lluvias y al calor excesivo. Ya no se siembra porque pues no hay agua. Los árboles pues ya siempre se han secado porque no hay agua. Hay membrillos que ya se secaron, hay nogales que ya se secaron. El escenario en este momento es desolador, devastador, y justamente nos encontramos a una vaca que quedó atascada por el escenario fangoso que existe en esta superficie. Sin una gota desde hace 2 meses, están en riesgo la ganadería y las cosechas de los ejidos Benito Juárez y Ricardo Flores Magón. De un día para otro, toneladas de peces aparecieron muertos, un escenario parecido al que padeció la laguna de Bustillos en junio. Hay quienes responsabilizan a los menonitas por perforar pozos y a las autoridades que les dieron permiso. Habiendo veda, estuvieron entregando concesiones de pozos ilegales, y esto tiene sus consecuencias. Tenemos que investigar quién dio las concesiones, cuándo las dieron y a cambio de qué las dieron. No podemos estar con un ecocidio como se está viviendo ahí en la presa. Con imágenes de Alejandro Peralta, desde Chihuahua para Milenio Noticias, Norma Ponce. Lo único que nos queda pues es pedir lluvia, pedirle a Dios. Las temperaturas no nos han estado ayudando, es demasiado triste. Sigue la crisis política en Venezuela. El líder de la oposición, María Corina Machado, denunció en sus redes sociales que el gobierno de Nicolás Maduro secuestró a Perkins Rocha. ¿Quién es? Es abogado, coordinador jurídico y representante de su equipo de campaña del candidato que compitió por la presidencia, Edmundo González, quien, por cierto, no se presentó a la cita que tenía de nuevo el martes ante el Tribunal Supremo de ese país como parte del peritaje que lleva a cabo sobre las elecciones del 28 de julio. Mientras tanto, Maduro nombró a Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo, como nuevo ministro de Interior y Justicia, cargo que ya había ocupado durante el mandato de Hugo Chávez. 2 estudiantes oaxaqueñas del Bachillerato Integral Comunitario de Teotitlán del Valle, Shani Mora y Rosa Mendoza, ganaron el Premio Nobel del Agua para Jóvenes. Hoy recibieron este diploma de excelencia en el certamen internacional, se realizó allá en Suecia. El proyecto con el que ganaron se titula Filtro casero como alternativa para la reutilización del agua entintada en el cultivo de hortalizas. Con él se pueden purificar las aguas residuales del teñido textil para reutilizar en el cultivo de vegetales, con el fin de promover la sostenibilidad y preservar las tradiciones culturales. Enhorabuena por ellas. Pausa, volvemos. Previo al inicio del próximo periodo de sesiones ordinario en la Cámara de Diputados, el Senado, volvieron los debates con Abraham Mendieta, Polo Hospital. En redes, aquí un avance. Que también avanzó, y hay que tener mucho cuidado y verlo con lupa. No solamente fue este tema del Poder Judicial, sino que también ya se dictaminó la desaparición de los órganos autónomos. Y voy a citarle algunos porque son 7 los que quieren desaparecer. Pero, por ejemplo, lo que está pretendiendo Morena ahora es desaparecer al INAI, al Instituto de Acceso a la Información Pública. Sí, si usted el día de mañana quiere saber en qué se gasta el dinero del gobierno, dinero suyo, por cierto, de los impuestos, o cuánto gana un funcionario, o cuánto costó una obra, o por qué no hay medicinas en los hospitales, pues simplemente no va a haber un instituto que le pueda dar a usted una respuesta o que obligue a la autoridad a darle una respuesta. O, por ejemplo, la desaparición del Coneval. Oye, pues una política pública, una política social que no funciona, pues hay un instituto que las evalúa, hace los diagnósticos y entonces te entrega una solución. Eso también va a desaparecer. Se va a autorregular el gobierno. El Coneval tiene una función preciosa, que es evaluar cómo las políticas públicas le impactan a la gente que más lo necesita, cómo se combate la pobreza. Pero eso es algo que perfectamente puede hacer el INEGI. Estamos hablando de que ninguna de las funciones desaparece. Se integran en distintos organismos, pero ellos siguen en el discurso de se destruye la república, se acaba este país, no va a haber justicia para México. No hay justicia para México, hay un 99% de impunidad, porque todos hemos sido víctimas de la corrupción, de la impunidad que permea en ese área del poder. Todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial necesita una transformación. Si no están de acuerdo con eso, hay margen todavía para dialogarlo. Morena tiene mayoría, pero hay margen para dialogarlo, pero no pueden defender la corrupción y la impunidad.
Hoy en Multimedios estamos celebrando. Como ustedes saben, este noticiario se transmite de manera simultánea en Milenio Televisión y en Canal 6, que aquí en la Ciudad de México cumple 6 años al aire. Compartimos esta pantalla con personas muy talentosas, las están viendo ahí. Nuestras conductoras, conductores, que ustedes ven en cada uno de sus programas desde las primeras horas del día hasta la medianoche. Programación a la cual nos sumamos desde hace 7 meses y de hecho cada noche transmitimos desde las instalaciones de Canal 6, donde nos sentimos bienvenidos desde el primer día por quienes hacen posible que ustedes nos vean. El staff, en piso, en cabina, camarógrafos, ingenieros, editores, asistentes, reporteros, equipo del que ya nos sentimos parte todos los que en producción e información trabajamos para este noticiario. Gracias a ellos por su trabajo en estos primeros 6 años de Canal 6, Ciudad de México, pero sobre todo gracias a ustedes, que a diario nos sintonizan. Somos parte de Canal 6 y nos sentimos profundamente orgullosos. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.